Buenos días, queridos amigos. En una cálida mañana del cumpleaños de Ye Huyen, se quedó mirando por la ventana sintiendo el aire especial de este día. Sonrió para sí misma con el corazón lleno de emoción y entusiasmo. Era un día importante no solo porque era el cumpleaños de Ye, sino también por el regalo que había preparado, un secreto que quería guardar hasta el último momento. ¿Se alegrará?, se preguntó Huyen mientras los dulces recuerdos de los años juntos volvían a su mente. Había planeado este día desde hacía tiempo, todo con el único propósito de ver la sonrisa de Ye. La puerta se abrió y Maya, con los ojos brillantes, entró en la habitación con una dulce sonrisa. Se acercó a Ye, le dio un suave beso en la frente y lo abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle todo el amor y el calor de la familia en ese gesto. Este era exactamente el momento que Huyen había preparado, un regalo que no se trataba solo de lo material, sino de amor, cuidado y todo lo más sincero que podía ofrecerle a Ye en su día especial. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomar, una suave brisa acariciaba las hojas en el pequeño jardín. Huyen ya se había despertado muy temprano, con el corazón lleno de sentimientos indescriptibles. Se levantó de la cama caminando con cuidado para no despertar a Ye, quien seguía profundamente dormido. Hoy no era un cumpleaños cualquiera. Era el día en que ella quería mostrar todo su amor y profundo cariño al hombre que amaba con todo su ser. Había planeado un día muy especial con sorpresas que Ye jamás imaginó. Esta era la primera vez que Huyen se tomaba tanto tiempo para preparar todo con tanto detalle, no porque antes no le prestara atención, sino porque quería que hoy fuera un momento memorable, una huella en la vida de Ye. Quería que él sintiera el amor y el cariño infinito que ella y Maya le tenían, no solo a través de regalos materiales, sino con sentimientos genuinos y recuerdos significativos que la familia había construido junta. Huyen caminó en silencio hacia su oficina, donde había preparado un regalo especial. No era un reloj de lujo ni objetos caros, sino un álbum de fotos, un regalo espiritual lleno de recuerdos. Pasó meses recopilando fotos, capturando los momentos más hermosos de su vida juntos. Los desafíos que habían superado, los días felices, las sonrisas radiantes y hasta las lágrimas que habían caído en los momentos difíciles. Quería que Ye viera el álbum y entendiera que, a pesar de las subidas y bajadas de la vida, su amor siempre sería fuerte y nada podría romperlo. Mientras Huyen pegaba las últimas fotos en el álbum, escuchó unos pasos suaves en la sala. Era Maya, su pequeña hija, con los ojos brillantes de emoción. Maya corrió hacia la habitación levantando la mano como para ofrecer su ayuda. Huyen sonrió, la abrazó y le dijo: «Maya, ayúdame con esto. Este regalo no es solo para Ye, también es un regalo de tu parte». Maya miró a su madre con los ojos llenos de alegría. «Mamá, ya hice un dibujo para Ye. Quiero que sepa cuánto lo quiero». Huyen miró el dibujo que Maya acababa de hacer. Era una pintura de la familia con imágenes felices, Ye y Huyen, tomados de la mano, Maya en medio de los dos, los tres sonriendo juntos con mucha felicidad. El dibujo tenía detalles simples pero llenos de amor, una representación verdadera de su familia. «¿Qué te parece, mamá?», preguntó Maya, sosteniendo el dibujo con ambas manos con una expresión ansiosa. Huyen se agachó, abrazó a Maya y le dio un beso en la frente. «Tu dibujo es maravilloso, Maya. De verdad me emociona. Este será el regalo que Ye estará feliz de recibir». Huyen y Maya decoraron juntas la pequeña mesa en la sala donde colocarían los regalos. Pusieron una pequeña tarta, algunas velas brillantes y el álbum de fotos al lado del dibujo de Maya. Todo estaba perfectamente preparado, con la esperanza de crear un ambiente cálido y lleno de amor para Ye.
Cuando Ye despertara, no sabría que hoy sería un gran día, no por el regalo, sino por el amor que Huyen y Maya le tenían. Aunque no sabía nada de lo que les esperaba, la diferencia en el aire de la casa lo haría sentir que algo especial estaba por suceder, como si cada respiro estuviera rodeado por el amor de su familia. Maya corrió hacia Huyen, tomó su mano y susurró: «Mamá, vamos a sorprender a Ye». Huyen sonrió suavemente y acarició la cabeza de su hija. «Sí, Maya, vamos a darle a Ye una sorpresa muy dulce y hoy será un día muy especial para él». Cuando todo estuvo listo, Huyen y Maya se sentaron a esperar emocionadas por el momento en que Ye despertara y recibiera este regalo tan significativo. Aunque Huyen no podía prever cómo reaccionaría, sabía que fuera como fuera, este sería un momento que toda su familia apreciaría para siempre, un día que jamás olvidarían en sus vidas. El día de cumpleaños comenzó cuando Ye se despertó en la tranquila atmósfera de la mañana. La luz suave del sol se filtraba a través de la ventana y los primeros rayos iluminaban la habitación. Ye aún estaba medio dormido sin saber que hoy sería un día muy especial. Estiró los brazos, miró por la ventana y disfrutó del aire fresco de una mañana normal. Pero quizás esa misma normalidad fue lo que hizo que Ye no pudiera imaginar lo que le esperaba. Mientras Ye seguía acomodándose al calor de la cama, Huyen ya había despertado temprano y había ido en silencio a la cocina. No solo preparaba los platos que a Ye le gustaban, sino que ponía todo su amor y cuidado en cada uno. Los ban sheo recién hechos con el aroma a cebollín y camarones frescos fritos hasta dorarse perfectamente. Una taza de café fuerte preparada justo como a Ye le gustaba, ni muy amargo ni demasiado dulce, lo suficiente para despertarlo sin perder la calidez. Todo estaba cuidadosamente preparado desde los ingredientes hasta la presentación en la mesa, reflejando la dedicación y el amor sincero que Huyen sentía por él. Toda la familia se sentó alrededor de la mesa compartiendo historias divertidas en un ambiente cálido. Las risas resonaban y las miradas llenas de amor entre Huyen, Ye y Maya llenaban el espacio. Cada plato, cada sorbo de café le hacía sentir a Ye el cariño y la preocupación que recibía. Se sentía verdaderamente afortunado de tener una familia como esa, pero en su corazón aún no sabía que hoy sería un día muy especial, lleno de sorpresas que Huyen había preparado para él. El desayuno terminó. Ye se sentía liviano y feliz, pero aún no tenía idea de lo que le esperaba. Huyen se levantó y con dulzura lo miró. «¿Puedes acompañarme un momento? Quiero mostrarte algo». Ye levantó las cejas, pero no preguntó nada. Simplemente la siguió en silencio. Huyen lo condujo por un pequeño pasillo hasta el jardín trasero de la casa, un lugar que había preparado con mucho esmero. Cuando Ye entró en el jardín, no pudo evitar sorprenderse. Frente a él se desplegaba un escenario increíblemente hermoso y romántico que nunca había imaginado. Sillas de madera decoradas con flores frescas, farolillos brillantes colgando de las ramas de los árboles, creando un ambiente cálido y romántico como en las películas que solía ver. Los pasteles estaban cuidadosamente dispuestos sobre una mesa de madera y el aire olía a flores que se mezclaban con la suave brisa. Desde un rincón del jardín, Maya corrió hacia él abrazando con fuerza un dibujo. Ye la miró y supo de inmediato que ese era el regalo que su pequeña hija había hecho para él. El dibujo representaba a la familia Ye Huyen y Maya tomados de la mano sonriendo bajo el cálido sol. Las ingenuas pinceladas de Maya hicieron que Ye se sintiera profundamente conmovido. La niña lo miró con los ojos brillantes, esperando que él aceptara su regalo. «Gracias, Maya», dijo Ye con la voz un poco quebrada. Se agachó y abrazó a su hija con fuerza. «Tu dibujo es hermoso. Te quiero mucho». Maya sonrió con alegría y su abrazo fue como una fuente de energía cálida y llena de amor. Ye pudo sentir el amor genuino que su hija le tenía.
Luego Huyen se acercó con el álbum de fotos en las manos, el regalo especial que había preparado para Ye. Las páginas del álbum contenían recuerdos valiosos que toda la familia había compartido desde los primeros días en que Ye y Huyen se conocieron hasta los momentos difíciles que habían superado juntos, las alegrías y las tristezas de la vida. Cada foto era una historia, un momento que Huyen quería que Ye recordara siempre. Ye abrió cada página del álbum y los recuerdos comenzaron a inundar su corazón. Miró las fotos, sintió el amor y el sacrificio de Huyen, así como los momentos felices que habían vivido como familia. Se quedó en silencio con la mirada vidriosa y en ese instante se dio cuenta de lo afortunado que era al tener esta familia, una familia llena de amor y cuidado. Pero lo más especial de ese día fueron las palabras que Huyen quería decirle a Ye. Ella le tomó la mano suavemente, lo miró a los ojos y dijo: «Tú eres todo para mí y nada puede cambiar el amor que siento por ti. Hoy es tu día, pero para mí cada día es tu cumpleaños. Gracias por estar siempre a mi lado, por estar junto a mí y a Maya en cada desafío por más difícil que haya sido. Te quiero mucho». Ye escuchó esas palabras y su corazón pareció detenerse, solo sintiendo un calor profundo y una gran emoción. Esas palabras eran como una promesa, una afirmación de que su amor siempre sería fuerte, sin importar las tormentas que pudieran atravesar. Se sentía increíblemente afortunado de ser amado de esa manera. Cuando llegó el momento de soplar las velas en el pastel de cumpleaños, Ye cerró los ojos y pensó en su deseo. No eran regalos materiales ni fama lo que deseaba, sino algo mucho más sencillo. Un deseo por su familia, para que siempre sean felices y estén juntos para siempre. Luego sopló las velas y el sonido de los aplausos llenó el aire. Maya se acercó, le dio un beso suave en la frente y lo abrazó con fuerza como una forma de agradecerle por todo lo que había hecho por la familia. Ye no pudo dejar de sonreír, sus ojos brillaban con una felicidad infinita. Sabía que en esta vida había recibido el regalo más valioso, el amor incondicional de su esposa y su pequeña hija. Huyen, Ye y Maya se abrazaron bajo la luz suave de las linternas, rodeados de la calidez de su amor. Un momento sencillo pero lleno de significado. El amor y la felicidad que compartían era como una llama que nunca se apaga, siempre brillando en los corazones de cada uno. Y ese fue el regalo más grande que Ye podría recibir en su vida.